respetando la hora, damos inicio a la tercera charla de nuestro hospital. La tercera charla está a cargo del grupo de kinesiólogos. El tema es kinesiología y dispositivos oscilatorios en domicilio. Tenemos dos kinesiólogos, uno con mucha experiencia, que lleva ya hartos años, no sé cuánto ya lleva Osvaldo ahí en el hospital, atendiendo a pacientes con fibrosis quística. Y Adriana también, que ustedes también la pudieron escuchar y que nos ha apoyado en los últimos años en la atención directa de pacientes con fibrosis quística. Así que va a ser una charla de dispositivos y posteriormente vamos a hacer un ciclo de preguntas que a través del chat ojalá que podamos resolverla al final de la charla. Osvaldo, Adriana, te doy la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, como dijo el doctor Melo, hoy vamos a hablar de dispositivos de presión positiva oscilatoria y de KTR en casa, ¿ya? Esto va a ser como bien práctico, bien lúdico, así que espero que les guste. Bueno, como dijo el doctor Melo, mi nombre es Adriana Lastra, yo trabajo en camas medias y en ambulatorio en el instituto, ¿ya? Entonces les voy a hablar un poco de los dispositivos de presión positiva expiratoria oscilante. Estos fueron diseñados para realizar higiene bronquial y ser una ayuda a la terapia kinésica respiratoria, que se debe realizar a diario en los pacientes con fibrosis quística, ¿ya? Tenemos el acapela, que es el... Espérenme, no estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Algo pasó. No, estoy compartiendo. Disculpen. Problemas técnicos. Ahí sí, ya. Todo de nuevo. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Bueno, ya. Bueno, ahí está la primera diapositiva. Entonces les decía que estos dispositivos son una ayuda para la terapia kinésica, que debiese realizarse el paciente todos los días, ¿ya? No es solamente utilizar este dispositivo, sino que es un aporte a, ¿ya? Tenemos el acapela, que es un tratamiento de presión expiratoria positiva que se utiliza para movilizar las secreciones, ¿ya? Este dispositivo aumenta la independencia de los pacientes porque se puede administrar sin ayuda y se puede administrar se puede hacer en diferentes posiciones. Yo puedo estar acostado, puedo estar sentado y lo puedo utilizar, ¿ya? Tiene una especie de reloj donde se va dando la resistencia que tiene de 1 a 5, ¿ya? Para, en el fondo, la oscilación si va a ser más fuerte o más despacio, ¿ya? Acá está el equipo que en el fondo tiene 4 componentes que los voy a mostrar después en vivo, ¿ya? Tengo uno acá. Este es el flutter, ¿ya? El flutter funciona muy similar a la capela, ¿ya? Cuando el paciente exhala, en el fondo, lo que hace la bolita que está en el interior es vibrar. Estas vibraciones se devuelven hacia los bronquios, ¿ya? Y hace que los bronquios vibren en el fondo soltando las secreciones, ¿ya? Para que luego yo las pueda eliminar a través de una tos, un huffing, ¿ya? Acá también le tengo el huffing, o sea, el flutter, perdón, desarmado y tengo en la foto se aprecia otro modelo que es el que tenemos actualmente en el hospital. Funcionan de la misma forma, solamente que son marcas diferentes, ¿ya? La gracia de estos dispositivos también es que se pueden lavar con agua, con jabón, similar a como se limpiaría una aerocámara. Lavo con agua y con jabón de lavar loza y después los enjuago y los dejo secar al aire, ¿ya? Para que no tengan ninguna pelusa, ¿ya? Y se pueden desinfectar una vez a la semana.
¿Ya? Acá tengo un video que está en la página web del hospital que muestra cómo se utilizan estos dos dispositivos. Entonces se los voy a colocar ahora. Denme un segundito que me dicen que no se escucha el video. Ahora, ¿no? Denme un segundo que no se escucha el video. Está con todo el volumen del compu. Espérenme un segundito. Mm, mm. ¿Se escucha o no? Ya, bueno, no se escucha el video. Lo que está hablando Osvaldo ahora, que la sigla de los dispositivos significa dispositivos de presión expiratoria positiva oscilatoria, ¿ya? Entonces, ahora está hablando del flutter, este dispositivo que habitualmente se entrega a los pacientes con fibrosis quística. Está desarmándolo, explicando que es en el fondo un dispositivo plástico que tiene un cono, una bolita de acero. Indica en el fondo que lo que logra hacer este dispositivo es que a través de la expiración se abre en el fondo la vía aérea, se mantiene abierta y esta vibración además ingresa y suelta las secreciones, ¿ya? Entonces ahora le voy a pedir a la alumna que estaba en ese momento que lo pruebe. La idea de este video es que ustedes vean cómo se utiliza, ¿ya? Entonces él ahora le va a indicar que se la coloque, que la use, en el fondo toma aire profundo, bota el aire, si ustedes se fijan se inflaron las mejillas. Cuando pasa eso hay que colocar la otra mano en las mejillas y bloquear, ¿ya? Para que la vibración no se quede acá, sino que se vaya hacia los bronquios, ¿ya? Ahí está mostrando lo que les decía yo, que hay que bloquear en el fondo las mejillas. La idea es tomar aire lento, profundo y después botar. Y ahí está explicando que después de esto la idea es que se pueda hacer el huffing o en el fondo el huffing y después terminar en el fondo en una tos. Y vamos a expectorar. Ahí está haciendo el huffing. Ahora va a mostrar el a capela. También te está indicando que es lo mismo, que este dispositivo genera una vibración y está explicando lo que les decía yo, que en el fondo de la capela puede ser usado en distintas posiciones, a diferencia del flutter, que se debe usar en posición sedente, ¿ya?
y que tiene una parte donde yo regulo la resistencia, a diferencia del Flutter, que la resistencia la voy a dar yo en el fondo cuando yo boto el aire, por cuánto tiempo lo esté botando, ¿ya? Entonces ahora va a ser lo mismo. La alumna va, ¿ya?, genera una vibración y si se fijan también infla las mejillas, entonces la idea igual también es bloquear las mejillas para que esa vibración vaya hacia adentro, ¿ya? Entonces después de eso hace un puffy, una, dos, tres veces y debiese toser y botar las secreciones. ¿Ya? Y aquí está dando en el fondo la indicación de que esto se debe usar a diario en conjunto con la terapia kinésica que se debe hacer el paciente. ¿Ya? Ahora les voy a hablar del aeróbica. El aeróbica es un dispositivo un poquito más moderno, es un poquito más costoso también. Cuenta con un nivel de resistencia que se encuentra en la parte de abajo, si ven la imagen, ¿ya? Un nivel va de menos a más y también son alrededor de 5 niveles de resistencia, ¿ya? Puede usarse en cualquier posición, pero de fábrica se indica que el mejor resultado se obtiene utilizándolo en sedente, ¿ya? Lo entretenido de este dispositivo y el plus que tiene es que se puede usar en conjunto con los medicamentos que son nebulizados, ¿ya? Entonces acá está como el modo de uso, ¿ya? Se observa que esté todo limpio, ¿ya? Se coloca, inspiro profundo, lo coloco en mi boca, ¿ya? Puedo respirar a través de él también, tomar aire, no hay problema con eso. Y después boto y va a generar esta vibración, ¿ya? Acá habla un poco de cómo se debe ajustar, ¿ya? Se debe ajustar la expiración que dure ojalá 3 o 4 veces más que la inspiración. Entonces, inspiro profundo y la expiración debe ser larga, sostenida en el tiempo 3 o 4 veces más de lo que me demoré en tomar aire, ¿ya? Acá están las partes de la aeróbica y se lava de la misma forma que la capela y el flutter, con agua con detergente lavalosas, se enjuaga, se deja secar al aire y se desinfecta ojalá una vez a la semana. Acá les voy a mostrar un video que es lo que les explicaba yo de que se puede usar con los medicamentos nebulizados. ¿Ya? No sé si se va a escuchar, pero se puede observar, ¿ya? Y aquí está conectado el aeróbica en conjunto al compresor y al nebulizador, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es, lo conectamos al nebulizador y cuando yo tomo el aire, tomo el medicamento en el fondo, ¿cierto? Y después boto y voy a generar estas vibraciones, ¿ya? Sirven las boquillas que tenemos si se fijan, se saca la boquilla del nebulizador y se conecta en la parte de atrás del aire, ¿ya? Se prende el compresor y se empieza a utilizar. Ya. Voy a sacar un poquito la presentación porque les quiero mostrar los dispositivos en vivo, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, no sé si se puede ver, pero acá tengo, logra observar. Si me pueden hacer con un dedito, Opaldo. ¿Se ve? Ya. Entonces, acá tengo la capela, ¿ya? Lo voy a desarmar. Esta es la boquilla, ¿cierto? Entonces, yo lo abro. Acá está la parte que es la que en el fondo oscila, ¿ya? Es
una parte plástica, ¿ya? Es muy amigable de desarmar y armar también, ¿ya? No hay ningún problema con esto, es bien amigable para todo el mundo, ¿ya? Entonces, acá en la parte de atrás está la resistencia, ¿ya? Y yo la voy girando, tiene 5 niveles, ¿ya? No sé si se alcanza a escuchar que está girando en el fondo, ¿ya? Entonces, lo que yo hago, tomo aire profundo y boto el aire a través del dispositivo, ¿ya? Esto yo lo voy a hacer, ¿ya? Yo tengo todo esto limpiecito, así que lo vamos a ocupar. A mí no se me inflaron las mejillas, pero si se llegan a inflar, la idea es poder bloquearlas con la otra mano para que la vibración baje, ¿ya? Acá tengo el otro dispositivo que es el Flutter, ¿ya? Este es un Air Physio, ¿ya? Yo les decía que son como temas de marca en el fondo, pero el mecanismo es el mismo, ¿ya? Está la tapita, acá tengo la pelotita, ¿ya? La bolita de acero y el cono. Entonces yo lo coloco, ¿ya? Y tomo aire profundo y lo mismo. Lo que hace esto entonces es que esa pelotita sube y baja con el aire y genera esta oscilación, ¿ya? Tengo acá también un aeróbica, ¿ya? Entonces, y tengo una boquilla de nebulizador. Entonces, yo saco la boquilla del nebulizador, la conecto al aeróbica, ¿ya? Y este no lo vamos a usar, pero yo tomo aire profundo, ¿ya? Coloco la boquilla, debo estar acá el medicamento, entonces tomo aire profundo, tomo el medicamento y luego boto, y en la medida que boto, esto va a generar la oscilación. Lo voy a desarmar para que ustedes vean, miren, acá está la resistencia, ¿ya? Que yo le voy dando, ¿ya? Y si yo lo abro, acá está el cartridge y esta es la parte que se va moviendo, ¿ya? Que oscila, que es una especie de aletita, ¿ya? Que se mueve con el aire, ¿ya? Y esa es la que genera esta vibración, ¿ya? Y ahora les voy a mostrar un chaleco, ¿ya? Este es un dispositivo que es bastante más costoso, ¿ya? Se traen habitualmente de Estados Unidos, ¿ya? No sé si muchas personas de las que están acá conectadas lo tienen, pero este es un dispositivo que en el fondo vibra, ¿ya? Y hace las veces como si me estuviera haciendo una kine, ¿ya? Entonces, este que yo tengo llega hasta los 20 Hz, es bastante fuerte, ¿ya? Y tiene acá una especie de manguito, ¿ya? Un, un manguito o una palanquita en el fondo que yo la aprieto y se activa, porque tiene un motor súper grande que lo voy a mostrar después. Entonces lo tengo puesto, me lo abrocho y le doy play en el fondo y empieza a vibrar. Y si ustedes se fijan, mi voz está cambiando, ¿ya? Yo lo tengo en 12 Hz. ¿Ya? La idea de mostrarles esto es que se genera eso adentro, vibra y de esa forma se sueltan las secreciones, ¿ya? Entonces ahí yo lo paro, ¿ya? Tiene estas mangueras y les voy a mostrar el motor. Esto es muy grande, ¿ya? Pero es esto, ¿ya? Esto con unas mangueras va conectado al chaleco y a través de esta perillita yo lo activo para poder a lo mejor yo estar en el computador o sentado viendo una película y tenerlo activado para que me vaya haciendo en el fondo vibraciones para yo eliminar secreciones. Ya, eso es en cuanto a los dispositivos. Mira, me están haciendo una pregunta, después voy a hablar sobre los valores de los dispositivos. ¿Ya? Ahora los voy a dejar con Osvaldo, que les va a hablar sobre KTR y la KTR en casa, ¿ya? Que es algo importante. ¿Ya? Los dejo.
Dale nomás, Osvaldo. Ya. ¿Te puedes desmutear? Ya, ahí sí. ¿Sí? ¿Se escucha ahora? Sí. Sí. Ya, perfecto. Ahora sí. Buenas noches a todos los asistentes de este webinar. Qué bueno que estén aquí. La idea, como decía Adriana, un poco es hablar de las técnicas que utilizamos, de los dispositivos que utilizamos para ayudar, para tratar a todos los pacientes con fibrosis quística y explicarle un poquitito así a grosso modo, no tan profundo, en qué consisten las técnicas kinésicas, cómo se clasifican, de qué se tratan y que ustedes puedan después preguntarnos todas las dudas que puedan tener. En general, esto es más que nada para ordenar un poco las técnicas que se hacen y como decía Adriana, existen técnicas kinésicas instrumentales que están asociadas a todos estos aparatos que la Adriana acaba de mostrar recién y las técnicas kinésicas no instrumentales, que son en general los ejercicios respiratorios, los ejercicios convencionales que se vienen haciendo desde hace bastante tiempo, ¿ya? Y las técnicas kinésicas no instrumentales se clasifican en sí en técnicas expiratorias lentas, que en el fondo son los ejercicios respiratorios que habitualmente los pacientes pueden hacer en forma independiente por sí solos, ¿ya? Y ahí tenemos el ETGOL, que es la expiración lenta y total a glotis abierta en posición infralateral, ¿ya? Que es una técnica kinésica. En el fondo, todas estas técnicas están orientadas a facilitar la eliminación de secreciones. Estas técnicas expiratorias lentas, como les decía, en el fondo se basan fundamentalmente en eso, en ejercicios respiratorios, tomando el aire en forma lenta, respirando profundo, botando en diferentes posiciones. Les comentaba que está el ETGOL, está el drenaje autógeno, ¿no es cierto?, que también son ejercicios respiratorios profundos, lentos, tranquilos, en que el paciente va aumentando el volumen de aire cada vez más. Posterior a los ejercicios respiratorios lentos que se hace, habitualmente uno utiliza las técnicas respiratorias forzadas, ¿ya? Y ahí en general tenemos todos los tipos de huffing, por ejemplo. Yo creo que todos ustedes como pacientes FQ conocen y saben lo que es el huffing, ¿ya? Que es una aceleración del flujo rápido, y está obviamente la tos, que el mismo paciente la puede hacer. Estas técnicas en general están destinadas fundamentalmente a eliminar la secreción que se ha movilizado con las técnicas lentas. Esto en general lo puede hacer el paciente por sí solo, ¿ya? O en compañía de algún familiar o algún terapeuta. Y también tenemos las clásicas técnicas o técnicas convencionales, como es el clapping, como son las vibraciones y como es el drenaje postural. Dame la siguiente, Adriana. Como les decía, como ya les expliqué, ¿no es cierto?, las técnicas de expiración forzada o técnicas de alto flujo expiratorio se utilizan en general como complemento a las técnicas de expiración lenta o técnicas convencionales. O sea, uno pone al paciente a realizar ejercicios respiratorios, lo puede poner en distintas posiciones, puede además combinarlo con las técnicas instrumentales, ¿ya? Y posteriormente a eso utiliza estas técnicas expiratorias forzadas, cuyo objetivo primordial es sacar la secreción desde la vía más central o más proximal y que el paciente la pueda expectorar. Y ahí, como les decía, tenemos las técnicas expiratorias forzadas, la más conocida, el huffing, ¿no es cierto?, y la tos. Dame la siguiente, por favor. Estas técnicas de expiración forzada, de alto flujo, también pueden tener algunas contraindicaciones que en general hay que tener cierto cuidado, pero no más allá, digamos, ¿ya? En general uno no la utiliza en pacientes que tienen alguna inestabilidad de la vía aérea o pacientes, por ejemplo, que tienen una obstrucción muy severa de la vía aérea, ¿ya? Porque en algunos casos el paciente, la vía aérea puede obstruirse un poquitito más al hacer este esfuerzo tan severo para poder botar el aire. Claramente no se utilizan cuando hay mucho dolor torácico porque en el fondo la expiración, como es brusca, como es fuerte, es la musculatura del tórax la que genera
expulsión del aire en forma fuerte o brusca, y puede generar dolor torácico en algunos pacientes, sobre todo cuando hay algunas lesiones, por ejemplo, paciente con fracturas costales, paciente con algunas lesiones costales, puede generarle un poco de tos, ¿ya? Y ahí uno tiene que cambiar para ver cómo puede ayudar al paciente a que elimine la secreción más fácil. Cuando hay hipertensión endocraniana, ¿no es cierto? O claramente cuando hay fatiga de la musculatura respiratoria, en que en general ahí va a ser difícil que el paciente pueda hacer esta tos tan severa o este huffing, porque claramente va a tener poca fuerza. Las contraindicaciones absolutas, en general en pacientes con debilidad muscular, lo que les acababa recién de decir, en general no es que el paciente, no es que le genere contraindicación, sino que fundamentalmente al paciente le va a ser difícil hacer esta técnica porque no tiene fuerza, no tiene fuelle como para poder eliminar la secreción. Ojo cuando hay broncoespasmo, cuando hay un paciente que tiene una obstrucción muy severa, ¿no es cierto? Porque también a veces este esfuerzo tan severo, tan brusco, pudiera generar o aumentar un poquitito el broncoespasmo. Y lo otro es que en la hemoptisis, estamos hablando de hemoptisis, o sea, hemoptisis cuando el paciente bota sangre al toser o al expectorar. Hay que tener ojo y no confundir la hemoptisis con la expectoración hemoptoica. O sea, la expectoración hemoptoica es cuando el paciente tose, bota secreciones que vienen mezcladas con un poquitito de sangre, ¿ya? En ese caso uno tiene que ir evaluando la situación y ver hasta qué punto lo sigue ayudando, lo sigue haciendo toser y todo eso. Cuando hay hemoptisis, cuando el paciente bota sangre absolutamente, ahí está absolutamente contraindicado la quina, ¿ya? Hay que esperar que esto pase y después cuando ya se estabilice o cuando vaya disminuyendo, volver nuevamente a poder hacer todo este tipo de técnicas respiratorias forzadas, ¿ya? O de alto flujo. Y existen las técnicas convencionales, como les decía, que son en general las más conocidas por casi todos los pacientes, que se basan fundamentalmente en mecanismos físicos para su aplicación. En el caso del clapping y las vibraciones y el drenaje postural, se utilizan las ondas de choque. En el caso del clapping y las vibraciones, ¿no es cierto? Y en el caso del drenaje postural se utiliza la gravedad, la fuerza de gravedad, poner al paciente en cierta posición para que las secreciones empiecen a drenar a través de la vía aérea y puedan irse a la vía aérea más central, más alta, y en ese caso, por ejemplo, utilizar una técnica de aspiración forzada y poder eliminar las secreciones. Son técnicas ampliamente utilizadas, muy conocidas desde hace muchísimo tiempo, y que en general la mayoría de los pacientes las toleran bien y les gustan un poco este tipo de técnicas, ¿ya? Dame la siguiente. El clapping, como le decía, el clapping o percusión, y que consiste fundamentalmente en desprender y movilizar secreciones. Esta técnica está indicada en todo paciente que tiene una gran cantidad de secreciones, o sea, que es una de las características de los pacientes con fibrosis quística, ¿no es cierto? Que tiene secreciones, que tiene gran cantidad de secreciones, que tiene secreciones espesas, que les cuesta movilizar. Entonces, en este tipo de pacientes se utiliza esta técnica que es el clapping o percusión. ¿Qué contraindicaciones? Bueno, neumotórax, broncoespasmo y claramente la hemoptisis, como decía anteriormente, que en ese caso están contraindicadas todo tipo de técnicas kinésicas. Ahí, ¿no es cierto? Aquí se puede ver, dame la anterior, eso, como se puede ver, se realiza con la mano ahuecada, ¿ya? Como una ventosa, generalmente uno dice, con la muñeca relajada. A veces se puede utilizar con ambas manos, ¿ya? O con la mano más hábil, claramente. Y aquí claramente necesita la ayuda de alguna otra persona. Hay pacientes que ellos mismos pueden hacerse un clapping por la región anterior del tórax, por la región lateral un poquito, pero claramente en la parte posterior no van a poder. Y aquí es donde los familiares, donde, no sé, algún terapeuta o algún amigo pueda ayudar a los pacientes a hacer este tipo de técnica. Se puede utilizar en general en los decúbitos laterales, algunas veces se puede utilizar en posición sedente, dependiendo muchas veces de dónde esté la mayor acumulación de secreciones. Eso también es importante. Hay pacientes que tienen bronquiectasias localizadas, que están en cierta parte del pulmón, entonces uno tiene que utilizar una posición para que esa zona del pulmón pueda ir drenando,
y uno lo va combinando con técnicas kinésicas como clapping, como percusión, o inclusive utilizar los implementos que mostraba Adriana anteriormente. La intensidad generalmente es variable, va a depender de la preferencia del paciente. Hay pacientes que toleran muy bien esta técnica y que les gusta mucho y que en general te dicen, no, dele más, más fuerte. Y esta técnica en general no debiera molestar al paciente, no debiera dolerle si se utiliza en forma correcta y se hace de buena forma. Se aplica en cualquier fase de la respiración. Se le pide al paciente, ¿no es cierto?, que empiece a hacer estas respiraciones lentas, tranquilas, profundas, ¿ya? Y se va combinando con la percusión. Se percute por no más de 3 minutos. Yo diría que no más de 30 segundos a 1 minuto, porque en general es una técnica que para el terapeuta en general es agotadora. Y para el paciente también, ¿no? O sea, 3 minutos estar percutiéndolo es como bastante. Yo en general, por mi experiencia, considero que no debiera ser más allá de 30 segundos a 1 minuto, combinarlo con otras técnicas, hacerlo que respire profundo, que haga huffing, ¿no es cierto? Y que el paciente tosa y pueda eliminar las secreciones. La siguiente. La otra técnica que se utiliza, como les decía, es las vibraciones o la vibropresión. Generalmente van muy de la mano estas técnicas, la percusión y la vibropresión, y que claramente todas estas técnicas están destinadas a mejorar la permeabilidad de la vía aérea, a aumentar el transporte mucociliar, o sea, a generar que estos cilios de los bronquios puedan movilizar las secreciones hacia la vía aérea más central. Se generan ondas de choque, ¿ya? Y en general lo que hacen un poco es cambiar el flujo del paciente, ¿ah? Cambiar el flujo del paciente. Cuando el paciente está expirando, el terapeuta o el familiar, cualquiera, lo ayuda con esta presión sobre el tórax y vibración al final para crear este flujo turbulento que en el fondo ayuda a eliminar las secreciones. El objetivo claramente es aumentar la eliminación de las secreciones. Se indica en todos pacientes con hipersecreción bronquial, al igual que la percusión, ¿no es cierto? Y en pacientes que tienen baja eficacia de tos, que movilizan pocos volúmenes de aire, y en algunos pacientes que no son muy colaboradores, ¿ya? La siguiente. Acá hay un video, ¿no es cierto?, donde la terapeuta ¿ya? Está realizando las vibroexpresiones a un paciente que está, fíjense, en una posición en decúbito lateral. ¿Ya? Importante que la cama esté completamente estirada, porque de repente la cama está más levantada y el tórax del paciente va a quedar no en una buena posición, ni en una posición terapéutica. ¿Ya? Ahí está haciendo el clapping y ahora, ¿no es cierto?, hace la vibropresión. Fíjense que durante la expiración del paciente, la terapeuta acompaña la expiración y al final genera esta tetanización de la musculatura del antebrazo, ¿no es cierto?, que genera un poco este aumento del flujo expiratorio, ¿ya? Creando un flujo turbulento. Y después que el paciente que ha realizado la técnica, se le pide al paciente que haga un huffing o que haga una tos, si tiene una tos fuerte, que pueda hacer una tos fuerte y eliminar las secreciones. ¿Ya? Hay que tener ojo de repente con esto, devuelve un poquito lo anterior. Hay que tener un poquito ojo con esto, si el paciente tiene una lesión en el tórax, ¿no es cierto?, con las fracturas costales, con las prominencias óseas muchas veces, por eso que uno a veces le pide al paciente que el brazo lo ponga hacia adelante, lo que hace que la punta de la escápula salga un poquitito y uno pueda realizar una percusión con más facilidad. ¿Ya? Y obviamente en pacientes ya más añosos, no en pacientes con fibrosis quística que son más jóvenes, pero en pacientes más añosos hay que tener un poquitito de cuidado con el paciente que tiene osteoporosis y que tienen más fragilidad ósea. Y claramente, como toda técnica kinésica, cuando hay hemoptisis no se debe realizar ninguna de estas técnicas. Ahora sí, dame la siguiente.
Y por último, una técnica que en realidad se utiliza poco, pero yo pienso que debería utilizarse bastante más porque es muy eficaz, da muy buenos resultados, que es el drenaje postural. O sea, el drenaje postural es utilizar la gravedad, la fuerza de gravedad, a favor del bronquio, ¿ya? Para que esta secreción que está acumulada ahí pueda caer con mayor facilidad. Y en general uno pone el segmento bronquial que quiere tratar en una posición, como les decía, que quede a favor de la gravedad, ¿ya? Y en esta posición se pueden utilizar las otras técnicas, se pueden utilizar la percusión, la vibropresión, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué? Porque como les dije anteriormente, hay ciertos pacientes que tienen más bronquiectasias localizadas en cierta parte del pulmón, ¿ya? Por lo tanto, es bueno muchas veces trabajar específicamente esa parte, o a veces se producen atelectasias, ¿ya? Que es un colapso del pulmón, a veces por tapones mucosos. Entonces es bueno a veces poner esa parte del pulmón a favor de la gravedad y en esa posición aplicar además otro tipo de técnicas, percusiones, vibropresiones, aceleración de flujo expiratorio, huffing, y con esto en general se obtienen bastante buenos resultados, ¿ya? Eh, Contraindicaciones, cuidado, ojo cuando hay reflujo gastroesofágico, o sea, en general uno le indica al paciente que obviamente no haga estas posiciones después que haya comido, por ejemplo, ¿ya? A veces el paciente por su condición no es capaz de tolerar estos cambios posicionales, ¿ya? Le duele la cabeza, se cansa, se marea, por lo tanto, en general uno ya ahí debe utilizar otro tipo de técnicas. Y claramente, como hemos dicho en toda esta presentación, la hemoptisis es una contraindicación absoluta de todo este tipo de técnicas, ¿ya? La siguiente. Bueno, y esto es como además bien interesante, ¿ah? Ya, porque en general uno le recomienda a los pacientes, hay ciertas actividades lúdicas, por ejemplo, en que les genera a los pacientes un mayor volumen de aire, hace que empiecen a respirar más grande, más profundo, aumenta la frecuencia respiratoria, y eso les genera que el paciente empiece a toser y empiece a eliminar secreciones, ¿ya? Por ejemplo, vemos en el video que está acá, este chiquitito, cómo va siguiendo el baile, si ustedes se fijan, ¿ya? Y eso, aparte de que les gusta, se entretiene, después de cierto rato el paciente empieza a toser, ¿ya? Empieza a toser y es una muy buena técnica para que el paciente movilice secreciones, ¿ya? A veces ahí está tosiendo, si ustedes se fijan, a veces estos chicos, ¿no es cierto?, ya jóvenes un poco se aburren de repente de los ejercicios, se ponen claramente muchachos jóvenes un poco rebeldes para hacer su ejercicio y esto, por ejemplo, el trotar. Hoy día conversábamos con una chiquitita de fibrosis quística que decía que ella al subir escaleras, por ejemplo, le venía la tos y eliminaba secreciones. Teníamos otro paciente además que nos decía que él cuando saltaba en una cama elástica le ayudaba muchísimo porque le venía la tos y eliminaba secreciones y se entretenía. Entonces, esto es importante, la parte lúdica en que el paciente puede utilizarla para poder hacer un aseo de su pulmón es fundamental. Entonces, eso es algo que el mismo paciente lo va viendo en su propia vida diaria. Cuando son pacientes más chicos, los papás claramente tienen que un poco fijarse en esto, ¿ya? Piensen que hay pacientes que con la risa, por ejemplo, eliminan mucha secreción. Entonces, la guerra de cosquillas funciona muy bien en algunos pacientes que son más chiquititos, ¿ya? Esto es importante como les digo, porque es algo que lo pueden aplicar claramente en la vida diaria y en todas las actividades rutinarias, ¿ya? Eso más que nada. Cualquier pregunta que tengan, encantado ahora de que podamos conversar este tipo de cosas.
Bueno, esa fue nuestra presentación. Esperamos que le haya gustado. Yo ahora voy a revisar el chat para ver las preguntas. ¿Ya? Recuerden que pueden escribir preguntas acá. Me habían preguntado el valor de los dispositivos. Ya, Osvaldo se lo sabe, no me acuerdo. Ese vale alrededor de 45.000 pesos, me Sí, parece. porque este que es el original es más caro. Es como el primero que salió. ¿Cierto? Este vale como 70, 80 mil pesos. ¿Ya? El aeróbica ahora debe estar como en los 150 aprox. Ya. Y el chaleco cuesta sobre el 1.000.000 de pesos. ¿Ya? En la Universidad de la Frontera, en la UFRO, se hizo un chaleco similar al que yo les mostré, que lo hicieron un equipo de ingenieros y de kinesiólogos, y también quedaba alrededor del 1.000.000 de pesos, pero cuando hicieron el modelo. Desconozco si se masificó esto, si se ha vendido como más cantidades, pero este que tengo acá cuesta sobre el 1.000.000 de pesos y este lo trajeron de Estados Unidos. Me lo prestó una paciente para hacer esto hoy. ¿Ya? Me preguntan si se va a subir este video porque se lo perdieron, se conectó, me dice que se conectó pero quedó como en la parte de la espera. Sí, esto se sube a YouTube, lo sube nuestra periodista, que nos está acompañando aquí también, a la que le damos las gracias. Ella lo sube, yo creo que la próxima semana ya va a estar el video arriba, ¿ya? Así que sí, no hay problema. Dice, soy kinesióloga, me interesaría para ver si el hospital podría costear algún instrumento para añadirlo a las terapias. Bueno, no, los hospitales tienen una canasta por las prestaciones que se entregan para esta patología, y se entrega un presupuesto anual a los hospitales para comprar algunos de estos dispositivos. Por lo menos en el hospital del tórax, nosotros tenemos un presupuesto donde se compran los compresores, se compra una cierta cantidad de flutter, aerocámaras, eh, los filtros de los compresores, las boquillas para nebulizar, y se les entrega a los pacientes en la medida en la que se les van echando a perder, rompiendo. Si el compresor falla, se manda a reparar, y si no se puede reparar, se cambia, ¿ya? También tienen obviamente una cierta cantidad de tiempo en la que tienen que utilizarlo y que ojalá les dure. Pero se compran cosas en específico, una cierta cantidad en el fondo, los hospitales debiesen tenerlo, ¿ya? Dice, ¿cuáles son las zonas ideales para hacer clapping y cuáles son las que hay que tener mayor cuidado? Señor Osvaldo, ¿quiere responder? En general, tú puedes hacer clapping en las zonas que abarca el pulmón. O sea, hay que tener ojo, digamos, de no percutir, por ejemplo, la zona de la columna, de no percutir la zona de prominencia ósea. A veces uno puede hacer clapping por anterior, inclusive en la zona superior, ¿ya? Eh, Cuidado claramente con las mujeres, la zona mamaria, que son zonas delicadas, eh, pero se puede hacer, o sea, no hay ningún problema. Si la técnica tú la haces bien, el paciente la va a tolerar muy bien. O sea, si en realidad no tienes mayor práctica y en el fondo generas un golpeteo, una escachetada, digamos, en la espalda del paciente, a la primera el paciente va a decir que le duele y que le molesta, ¿ya? Pero una técnica bien hecha, sí, en que genere este golpeteo, esta onda de choque, no debiera generar problema en el paciente, inclusive a la mayoría le gusta. Pero tener ojo claramente con la zona de la columna y las zonas de prominencias óseas, más que nada. Para complementar lo que dijo Osvaldo, no sé si fijaron abajo en la presentación, nosotros sacamos información de la guía de la CEPAR, que es la guía 27, que habla sobre todas las técnicas kinésicas, y ahí también se dice que se percute
siempre ojalá que tenga algo de ropa puesta, una polera, ¿ya? No se percute sobre la piel directo y sobre prominencias óseas tampoco. Entonces, como las vértebras, la parte de la escápula, esas partes como que la idea es percutir como sobre la parrilla costal en sí, ¿ya? No sé si Osvaldito quiere ahí agregar algo No, no, más. no, exactamente eso, o sea, no golpear sobre la piel, o sea, eso también es muy importante, o sea, siempre el paciente ojalá una polera, algo delgadita, una bata bien delgada, digamos, y eso va a disminuir considerablemente el golpe sobre la piel, que eso no debiera hacerse. Ya, tengo otra pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando los niños FQ no expectoran, no tienen tos? ¿Dónde queda el moco si se supone que siempre se está produciendo? También depende un poco de la mutación que tenga el paciente. Hay pacientes que tienen más compromiso pulmonar y hay otros que tienen más compromisos pancreáticos y expectoran poco. Entonces, no sé si a lo mejor el doctor Melo también quiere complementar algo ahí. No, no quiere. Muy bien. Sí, es que depende, Osvaldo. como tú decías, depende mucho del compromiso pulmonar que tenga el paciente. O sea, los pacientes hacen bronquiectasias, que son estas dilataciones de los bronquios, en la medida que van haciendo cuadros infecciosos. ¿Ya? Cada cuadro infeccioso muchas veces les va generando más bronquiectasia. Entonces, por eso que es clave, es fundamental, al tener un diagnóstico precoz, sobre todo en los niños, el que mantengan una vía aérea despejada y limpia. O sea, mientras menos secreción el paciente tenga, menor riesgo va a ser de cuadro infeccioso a repetición, ¿ya? Que es lo que hay que tener mucho ojo. Entonces, va a depender mucho del compromiso pulmonar que el paciente tenga, ¿ya? Y si el Ah, paciente no tose, como les decía, en general hay técnicas. O sea, si es un niño, la risa, por ejemplo, le genera tos. ¿Ya? Le genera tos. El trotar, el correr, el hacer alguna actividad física. Y eso es importante que los papás se fijen, digamos, qué les genera tos. ¿Ya? Y lo puedan utilizar como una técnica. ahí se conectó el doctor Melo, yo tenía problemas porque yo lo tenía que desbloquear el audio, así que ahí nos va a ayudar igual a complementar la respuesta. Sí, un poco complementando lo que dijeron ustedes, efectivamente, hay tantas mutaciones en fibrosis quística que el espectro clínico del compromiso pulmonar es muy variado. Hay pacientes que tienen mucho compromiso pulmonar, pero en general, si hay compromiso pulmonar con bronquiectasia, que uno ve generalmente en etapas más avanzadas de la enfermedad, con paciencia y con las técnicas kinésicas y con el complementario de discosaño hipertónico, la mayoría de los pacientes expectora. O sea, es muy difícil que un paciente que no tiene compromiso, o sea, que tiene compromiso pulmonar no expectore nada. O sea, depende de la técnica, depende de la secuencia de las nebulizaciones, eso. ¿No? Pero es muy difícil que un paciente que tiene bronquiectasia o compromiso pulmonar no expectore nada. Ya, tengo otra pregunta. Dice, el uso de los dispositivos, perdón, dice, cuando hablamos de hemoptisis, en relación a la cantidad de sangre eliminada, ¿y cuándo debo consultar a una urgencia por hemoptisis? Eh, es frecuente el sangrado hemoptoico, puede ser un síntoma en pacientes que tienen tos y expectoración asociada a una exacerbación. Cuando la flema está mezclada con sangre, la mayoría de estos eventos son transitorios y no duran más de 24 horas. Cuando, por ejemplo, se llama una hemoptisis recurrente, en que el paciente cada vez que expectora tiene una sangre roja rutilante, es mejor consultar de más que de menos un servicio de urgencia. Hemos tenido experiencia en pacientes con sangrado que generalmente son una taza o más de una taza, que son hemoptisis que incluso pueden afectar la vía aérea y son urgencias vitales. En el hospital hemos tenido o tenemos un hemodinamista, un cardiólogo que ha hecho procedimientos que se llaman embolización y que permite sacar de la urgencia a ese paciente que tiene una hemoptisis amenazante, pero es bien poco frecuente afortunadamente.
Ya. La otra pregunta, ¿el uso de los dispositivos son complementarios a las técnicas manuales? O sea, la idea es que podamos hacer a lo mejor técnicas manuales y después usar dispositivos, pensando en que a lo mejor tal vez me costó con las técnicas manuales expectorar o que lo tome como un complemento si ya no tengo a alguien que me haga a lo mejor el clapping, ¿ya? Entonces lo puedo hacer cuando estoy solo en la casa o cuando estoy haciendo alguna actividad o cuando estoy acostado, por ejemplo, en el caso de la capela, ¿ya? O estoy, no sé, sentado viendo algo en la tele, lo puedo utilizar, ¿ya? Ideal, en el fondo, complementarlo en conjunto a estas técnicas kinésicas, pero claro, siempre, si yo no tengo a nadie que me haga clapping, puedo valerme de este dispositivo y utilizarlo unos 20 minutos, ¿ya? Por ejemplo, tengo una paciente que tenía que tenía un chaleco que era un poco más cómodo que el que yo les mostré, que le generaba un poco más de independencia, y ella me contaba que ella hacía aseo con el chaleco. Entonces, de esta forma, a lo mejor pudiésemos ocupar tal vez el acapela o el mismo flutter y hacer alguna actividad por la casa que también me vaya generando un poco más de eh, agitación y me haga abrir un poco más la vía aérea para poder expectorar. Si Osvaldo quiere complementar. Venga No, para no, acá. no, me parece bien en el sentido de que los dispositivos estos instrumentales son un complemento y la idea es que el paciente los pueda utilizar en forma independiente en su casa, solo, digamos, y que se haga una rutina el hacer ejercicio. O sea, es tan clave y tan importante que el paciente mantenga una vía aérea limpia, ¿ya? Que va en el fondo a disminuir considerablemente los riesgos de sobreinfección. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes un poco que el hacer ejercicio tiene que ser algo así como el lavarse los dientes, o sea, algo que deben hacer todos los días, ojalá mañana y tarde, porque claramente si dejan de hacer ejercicio es como si dejaras de lavarte los dientes y después claramente van a aparecer las caries, se te van a caer los dientes y queda la escoba. O sea, hay muchos pacientes que, sobre todo pacientes jóvenes, que les da un poco de lata el hacer ejercicio, pero mientras más limpio mantengan su pulmón, como les decía, van a disminuir considerablemente el riesgo de sobreinfecciones, ¿ya? Y también la tos, que también la tos tiene un compromiso social importante, o sea, hay muchos de estos jóvenes que les da vergüenza el toser, ¿ya? Por lo tanto, ellos debieran darse cuenta de que si hacen, por ejemplo, un buen aseo de su pulmón en la mañana, van a poder estar todo el día o toda la mañana sin toser, porque si no, o sea, al hacer alguna actividad, por ejemplo, estar en clase, ir a la universidad o alguna otra, se aguantan la tos porque les da vergüenza. Y es lógico, o sea, a todos nos pasa que nos aguantamos la tos, ¿no es cierto?, porque nos da vergüenza. Y eso es complejo. Entonces, para evitar un poco eso, el hacerse rutinario, el hacer ejercicio mañana y tarde, ¿no es cierto? Es fundamental, es clave, es que van a tener una buena condición de vida, van a tener una buena condición social, digamos, y van a andar bastante mejor. Pero tiene que ser una rutina, o sea, sí o sí. Osvaldo, Adriana, una consulta. Bueno, muchos pacientes están trabajando, estudiando, y por lo tanto los tiempos para hacer todo este tipo de ejercicio a veces es difícil. O sea, en la teoría uno, claro, debe ir a cumplir con todo, pero a veces es muy difícil. En estos pacientes que tienen muy limitados los horarios por trabajo, por X motivo, ¿cuáles son cuál es la técnica más efectiva de drenaje bronquial que recomendarías no dejarla por ningún motivo en estos pacientes? Uh, yo creo que tiene que responder Osvaldo acá. Mira, yo creo que aquí, como dice el doctor Melo, por un asunto de tiempo, a veces los pacientes como que no hacen un poco los ejercicios. Eh, yo creo que aquí la clave es, por ejemplo, las nebulizaciones. Las nebulizaciones con solución hipertónica, con la DNASA, ¿no es cierto?, que fluidifica las secreciones, eso es clave. O sea, eso ya implica un tiempo de preparación, de uso, ¿no es cierto?, por lo menos 15 minutos, y después agregarle, no sé, 10, 20 minutos de ejercicio, en realidad, como dice el doctor, es mucho tiempo.
Entonces acá yo diría que lo fundamental es las técnicas de aceleración de flujo. O sea, el HAFIC, que la mayoría de los pacientes lo hacen, ¿no es cierto? Que es como botar el aire en forma brusca con la boca abierta sin toser, ¿ya? Y la tos sería como la técnica más efectiva en este caso para los pacientes y más corta, ¿ya? Pero eso tiene que ir complementado con la permeabilización de la vía aérea, con la fluidificación de las secreciones, con las nebulizaciones, que eso también, como les digo, es clave. Y otro, pacientes con Trikafta, ¿qué experiencia han tenido ustedes o lo que relatan los pacientes previo Trikafta, post Trikafta en cuanto a manejo de secreciones? Para que nos cuenten un O poquito. sea, de la experiencia de los que yo he visto, por lo menos, yo he tomado cultivos y he tenido que tomarlos ahora con un hisopado, ¿ya? Con un hisopado orofaringio porque no expectoran, versus antes que estaban hospitalizados y los primeros 3, 4 días era muchas secreciones. Entonces ahora las secreciones han disminuido considerablemente, ¿ya? Y de hecho, de los que yo conozco no se han vuelto a hospitalizar. Creo que se hospitalizó una y fue como porque le tenían que hacer un tema más rinosinusal, ni siquiera como por la parte 100% pulmonar, ¿ya? Así que el cambio es muy abrupto. La verdad, tengo el último paciente, lleva un mes con Trikafta y no tenía secreciones, le tuve que tomar un hisopado para el cultivo. Aprovechando esto, decirle a los pacientes también que estamos en una época de virus respiratorio y de hecho, como tú decías, las hospitalizaciones que hemos tenido de pacientes que usan Trikafta han sido por cuadros virales, influenza. Eh, y por lo tanto recalcar la importancia de la vacunación y cuidarse también con mascarillas si van a algún encuentro en que haya mucha gente. Las únicas hospitalizaciones son en general por cuadros virales y el Trikafta no protege de cuadros virales. Sí, verdad. Tengo una pregunta, tengo hartas preguntas, no alcanzaba a leerlas todas. Dice, estoy en proceso de trasplante, ¿qué ejercicio es más conveniente para el trasplante? ¿Hacer ejercicios para músculos para las piernas o para los brazos? De acuerdo a las recomendaciones que tenemos nosotros, que cuando hablamos con el equipo médico, musculatura de pierna, principalmente cuádriceps. Ya no sé si el doctor Melo quiere complementar ahí. Sí, en realidad un manejo multidisciplinario, un paciente que va para trasplante, o sea, el compromiso que uno ve nutricional en etapa avanzada de la enfermedad es importante, manejarlo y que conversen tanto nutrición como los kinesiólogos. Como el paciente se cansa en etapa avanzada, deja de hacer ejercicio, al dejar de hacer ejercicio pierde el componente muscular y por lo tanto ahí el doctor Andrade está y con los kinesiólogos están atentos a mejorar esas condiciones, o sea, nos interesa que el paciente no pierda masa muscular y al contrario gane, el paciente que ha perdido esa masa muscular por una enfermedad avanzada gane peso y gane músculo. Y ahí con los kinesiólogos Sí. también hay que trabajar la musculatura diafragmática, etcétera, y el componente muscular que permita que ese paciente ande muy bien en el peritrasplante. Ya. En honor al tiempo, vamos a leer una última pregunta. Bueno, el uso del chaleco habla como desde los 4 o 5 años. Ya los chalecos viene un chaleco pequeño en el que tengo yo acá, en un chaleco como más chiquitito y uno más grande. Eso es como Y otra pregunta que está acá que dice, ¿cuánto tiempo antes de empezar mi kine debo nebulizarme? A ver, idealmente, o sea, hay una secuencia, ¿no es cierto? Hay una secuencia que es la que debiera seguirse, ¿no es cierto? Que primero es la broncodilatación, ¿ya? Con lo que el paciente utilice, inhalador de dosis medida, inhalador de polvo seco, para poder un poco abrir el bronquio, ¿ya?
Después de eso, humidificar las secreciones, ¿cierto? La nebulización con solución hipertónica o con DNASA, ¿ya? Y una vez que la secreción está eh, fluidificada, ¿no es cierto? Realizar la quine para poder limpiar eso. ¿Cuánto tiempo después? Mira, en general se habla que debiera ser por lo menos unos 20 minutos después de haber hecho la nebulización. Ese es el tiempo ideal, ¿no es cierto? En que ya se ha producido algún efecto broncodilatador, se ha producido algún efecto de fluidificación, de humidificación de las secreciones. Idealmente debiera ser 20 minutos después. Bueno, para cerrar, decir que todos los dispositivos que yo les mostré, incluyendo el chaleco, complementan las técnicas. Yo siempre tengo que, ojalá, nebulizarme con la DNASA, si es que uso solución hipertónica, usar la solución hipertónica, hacer kine o hacer algún ejercicio o hacer alguna actividad que a mí me haga eliminar secreciones y complementarla con estos dispositivos. No solo valerme de, voy a usar un rato el Flutter y después me olvido, no. Es un complemento. Siempre tenemos que tratar, porque el objetivo es mantener la permeabilidad de nuestros pulmones, ¿ya? La permeabilidad de la vía aérea. Y lo único que puedo hacer es complementar las cosas. O sea, si uso uno o el otro, no va a ser el mismo efecto que si uso las dos cosas. Entonces, tratar de hacerse el tiempo, yo sé que a veces es complicado porque tenemos muchas actividades, pero tratar de darse los tiempos para, ¿ya? O darse pequeños espacios, no sé, llevar el Flutter en el bolsillo y usarlo un rato si estoy haciendo alguna cosa en la universidad, leyendo un libro, qué sé yo, pero tratar de darse esos espacios, pero complementar las cosas, no hacer una sola cosa por separado para que sea más efectivo, ¿ya? Espero que les haya gustado la charla. Recuerden que se va a subir a YouTube, ¿ya? Lo va a subir nuestra periodista. Eso, muchas gracias Osvaldo por participar. No sé si alguien quiere comentar algo más antes de irnos. Que la próxima charla será el 26 de junio, y así que lo dejamos a todos invitados y que la darán el equipo de salud mental, así que es un tema interesante para pacientes y familiares de pacientes con fibrosis quística. Así que lo dejamos invitados. Ya pues, eso. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao.